Pagué una habitación del Hilton con la tarjeta de mi esposo. No fue un error pequeño, de esos que se arreglan con una llamada al banco. Fue el recibo exacto, con la fecha exacta, el nombre exacto del hotel y la prueba exacta de que yo llevaba meses durmiendo al lado de un hombre, mientras le mentía con la voz más tranquila del mundo. Mi esposo no gritó cuando lo vio. No rompió nada. No me insultó. Solo dejó el teléfono sobre la mesa. Me miró como si acabara de enterrar a alguien en silencio y dijo: «Ahora entiendo por qué siempre volvías oliendo a otro perfume». Lo peor es que yo, durante 10 segundos, todavía pensé que podía salvar la mentira. Ese fue mi primer error. El segundo fue creer que Daniel, mi esposo, era demasiado bueno para hacer algo al respecto. Y el tercero, el más caro de todos, fue olvidar que el hombre al que yo había llamado aburrido durante meses era el mismo hombre que había construido toda nuestra vida, con paciencia, documentos, fechas, números y una memoria que nunca fallaba. La notificación llegó un jueves a las 7:12 de la tarde. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar una ensalada que nadie quería comer, mientras Daniel revisaba su móvil apoyado contra la encimera. Nuestros hijos estaban en casa de mi hermana, así que el apartamento estaba demasiado silencioso. Ese silencio fue lo primero que me puso nerviosa. Había algo en la forma en que Daniel levantó la vista que me hizo entender que no estaba mirando un mensaje cualquiera. «¿Estuviste hoy en el Hilton?», preguntó. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien pregunta la hora. Y eso me asustó más que cualquier grito. Yo solté el cuchillo sobre la tabla de cortar. Todavía recuerdo el sonido seco contra la madera. Miré su mano, luego su cara, luego el móvil. En la pantalla se veía una notificación bancaria. Pago aprobado. Hotel Hilton, 187 euros con 40 céntimos. Debajo estaba el número de su tarjeta, la tarjeta que él usaba para los gastos familiares. La misma que yo había añadido a mi teléfono meses antes para comprar cosas de la casa. La misma que por costumbre había seleccionado sin mirar cuando Iván me dijo que su tarjeta no pasaba. Iván. Solo pensar su nombre en ese momento me dio vergüenza, pero no la vergüenza correcta. No sentí culpa por Daniel, no todavía. Sentí miedo de que todo se cayera encima de mí antes de que yo pudiera acomodar una excusa. «No sé de qué hablas», dije. Daniel parpadeó despacio. No se movió. «La tarjeta está en mi teléfono. Yo recibo los avisos al segundo. Debe ser un error del banco». El banco también se equivocó poniendo la dirección del hotel, la hora y el importe, supongo. Yo intenté reírme, pero me salió una cosa extraña, casi un golpe de aire. Me odié por eso. Porque Daniel no era tonto. Nunca lo había sido. Simplemente era tranquilo. Y yo confundí su tranquilidad con debilidad. Nuestro matrimonio había empezado 12 años antes, cuando yo todavía creía que la estabilidad era una forma de amor. Daniel trabajaba como director financiero en una empresa de logística. No era un hombre de grandes gestos, pero siempre estaba ahí. Si la lavadora se rompía, él llamaba al técnico. Si mi madre necesitaba ir al médico, él se ofrecía a llevarla. Si yo decía que estaba cansada, él preparaba la cena sin convertirlo en una medalla. Era ese tipo de persona que no parece emocionante hasta que te das cuenta de que tu vida entera descansa sobre sus hombros. Yo, en cambio, empecé a sentir que me estaba apagando. Eso fue lo que me repetía para justificarlo. Que Daniel no me miraba igual. Que hablábamos de facturas, colegio, compras, vacaciones familiares, pero no de deseo. Que yo necesitaba sentirme viva. Que nadie podía culparme por querer algo más. Así entró Iván en mi vida, con mensajes a medianoche, cumplidos baratos y una habilidad perfecta para hacerme sentir protagonista de una película que en realidad estaba escrita con mentiras.
Lo conocí en un evento de marketing, donde yo trabajaba coordinando marcas para una pequeña agencia. Iván tenía 30 años, 8 menos que yo. Sonrisa fácil, chaqueta cara y esa seguridad de los hombres que no han pagado todavía las consecuencias de sus propias promesas. Al principio fueron cafés, después mensajes, después reuniones que no existían, luego hoteles discretos, regalos, excusas y un miedo constante que yo confundía con pasión. Daniel no notó todo de golpe. Ahora lo sé. Lo fue notando poco a poco. Mi forma de poner el móvil boca abajo, los perfumes nuevos, las duchas al llegar a casa, las noches en las que decía que estaba con Clara, mi compañera de trabajo, pero volvía sin poder explicar bien dónde habíamos cenado. Los gastos pequeños que no encajaban, las sonrisas que se me escapaban mirando la pantalla, las llamadas que rechazaba delante de él. Y aún así, cuando me preguntaba, yo lo hacía sentirse culpable. No puedo creer que me estés controlando así, le decía. Solo pregunto por qué llegaste tan tarde. Porque trabajo, Daniel, porque no todos vivimos mirando hojas de cálculo. Él bajaba la mirada. Yo ganaba la discusión, o eso creía. La noche del recibo del Hilton fue diferente porque no había espacio para una historia bonita. El pago estaba ahí, la hora también. Yo había estado fuera toda la tarde. Le había dicho que tenía una reunión con un cliente nuevo. Y no llevaba conmigo ningún contrato, ninguna carpeta, ningún correo que pudiera sostener esa versión. «Dame el teléfono», dijo Daniel. «¿Qué?» «Tu teléfono. Si es un error, lo arreglamos ahora». Sentí que la sangre se me iba de la cara. En mi teléfono estaban las reservas, los mensajes, las fotos normales que no parecían normales si se miraban en contexto, las notas de voz de Iván, los «te extraño», los «hoy no puedo porque Daniel está en casa», los «paga tú y luego te lo devuelvo». «No tienes derecho a pedirme eso». Daniel asintió, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «Tienes razón». «No tengo derecho. Y tú tienes derecho a seguir mintiendo. Pero yo también tengo derecho a dejar de creerte». Esa frase fue el principio de mi caída. Esa noche Daniel no durmió en nuestra habitación. Se quedó en el sofá con una manta gris que mi madre nos había regalado por Navidad. Yo pasé horas despierta, mirando el techo, escribiéndole a Iván y borrando mensajes antes de enviarlos. Al final le mandé uno. Daniel vio el pago. Necesito que digamos que fue una reserva para una campaña de la agencia. Iván respondió casi de inmediato. «No me metas en problemas». Leí esa frase 5 veces. «No, tranquila. No voy a ayudarte. No lo siento. Solo eso. No me metas en problemas». Al día siguiente, Daniel fue amable. Esa fue su venganza más cruel al principio. La calma. Preparó café, dejó pan tostado para los niños, se vistió para ir al trabajo y me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Yo esperaba una explosión. Esperaba una pelea que me permitiera convertirlo en el villano. Pero Daniel no me dio eso. Me dio silencio. Y en ese silencio empezó a trabajar. Durante los primeros días pensé que la cosa se enfriaría. Le dije a mi madre que Daniel estaba raro. Ella, que siempre pensó que mi esposo era demasiado serio para mí, me dijo que no me dejara intimidar. Los hombres como Daniel creen que porque pagan cuentas pueden decidirlo todo, dijo. Mi hermana Laura fue peor. Si te hace sentir muerta, no le debes nada. Yo asentía, porque era más fácil sentirme víctima que mirar de frente lo que estaba haciendo. Les conté solo la mitad de la historia. Dije que Daniel había visto un pago extraño y estaba exagerando. No dije que yo había estado con Iván. No dije que Iván había usado mi vida como si fuera una tarjeta sin límite. No dije que en los últimos 6 meses yo había pagado cenas, taxis, regalos, botellas de vino y hasta parte del alquiler de un apartamento que él decía usar como oficina. Lo que yo no sabía
era que Daniel ya había empezado a revisar todo. No hackeó nada. No me siguió. No hizo ninguna locura. Simplemente abrió las cuentas que estaban a su nombre, descargó los extractos, revisó los movimientos de la tarjeta familiar y comparó fechas. Y como mi mentira había crecido con descuido, las fechas empezaron a hablar por mí. Hotel en marzo, el mismo día que dije que estaba en una presentación. Cena en abril, después de decir que saldría con mis compañeras. Perfumería masculina en mayo. 2 billetes de tren que no eran para él ni para nuestros hijos. Un cargo en una tienda de ropa de hombre. Otro hotel, más pequeño, pagado con una tarjeta conjunta. Y finalmente el Hilton, el error que había abierto la puerta. Cuando me mostró la carpeta, sentí algo parecido al vértigo. Estábamos sentados en el comedor. Los niños ya dormían. Daniel puso una carpeta azul entre nosotros y la abrió con una calma insoportable. No quiero gritar, dijo. Quiero entender cuánto de nuestra vida usaste para pagar la tuya. Eso suena horrible. ¿Por qué es horrible? No fue así. Pasó la primera hoja hacia mí. Extractos bancarios, fechas marcadas, notas pequeñas escritas con su letra ordenada. El 12 de marzo dijiste que estabas con Clara. Aquí hay un pago en un hotel. Era trabajo. Llamé a Clara. Me quedé quieta. No le conté nada. Solo le pregunté si recordaba el evento de ese día. No había evento. Ese fue el primer momento en que entendí que Daniel ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo. Me defendí mal. Dije que se había vuelto frío, que yo me sentía sola, que Iván me escuchaba, que no todo era blanco y negro. Daniel no me interrumpió. Me dejó hablar. Eso fue peor. Porque cuando terminé, él solo dijo: nada de eso explica por qué pagaste hoteles con dinero familiar. Yo lloré. No por arrepentimiento, todavía no. Lloré porque me habían atrapado. Y Daniel lo supo. Había una diferencia. Él siempre había sabido leer mis silencios, incluso cuando yo creía que podía esconderme en ellos. La situación empeoró cuando mi familia entró. Mi madre me convenció de que debía tomar control antes de que Daniel me destruyera. Laura me recomendó hablar con una abogada conocida suya para preparar una versión donde yo pareciera una esposa atrapada en un matrimonio controlador. Yo estaba asustada, resentida y desesperada por no quedar como la mala de la historia, así que acepté. Durante una semana jugué el papel de mujer ofendida. Le dije a Daniel que necesitábamos separarnos, que su forma de revisar cuentas demostraba falta de confianza, que yo no podía vivir con alguien que me vigilaba. Él escuchó todo desde el otro lado de la mesa, con las manos juntas, sin levantar la voz. ¿Quieres separarte?, preguntó. Sí. Bien, lo haremos correctamente. Esa palabra, correctamente, me sonó ridícula. Yo quería emoción, drama, súplica. Quería que me pidiera que me quedara, porque eso me habría dado poder. Pero Daniel se levantó, fue al estudio y volvió con otra carpeta. Esta era negra. Antes de hablar de separación, tenemos que hablar de números. Ahí apareció el segundo golpe. Daniel no solo había revisado los gastos, había hablado con su abogado. Había separado la documentación de la casa, las cuentas, los fondos de los niños y los movimientos que podían considerarse uso indebido de dinero común. También había enviado una solicitud formal al banco para bloquear la tarjeta familiar y emitir nuevas condiciones de acceso. No me dejó sin dinero, no hizo nada ilegal, pero cerró la puerta por la que yo había estado sacando recursos sin mirar atrás. Yo exploté. ¿Así que este es tu plan? ¿Castigarme? No, proteger lo que queda. ¿Lo que queda? Tenemos una familia. La familia no fue lo que protegiste cuando pagaste el Hilton. Esa frase me quemó, no porque fuera cruel, sino porque era exacta. Entonces hice algo que todavía me da vergüenza recordar. Intenté usar a los niños como escudo.
Le dije que si seguía por ese camino, ellos sufrirían, que un divorcio agresivo les haría daño, que debía pensar en ellos. Daniel cerró los ojos un segundo, como si necesitara contener algo. He pensado en ellos todos los días, dijo. Por eso no voy a permitir que su futuro pague tus mentiras. Al día siguiente, mi madre organizó una comida familiar. Dijo que era para hablar como adultos. En realidad, era una emboscada. Estaban mi madre, mi hermana, mi cuñado, 2 tíos y Daniel. Yo llegué convencida de que por fin alguien lo pondría en su lugar. Pensé que, rodeado de mi familia, tendría que bajar la cabeza. Mi madre empezó con tono de mártir. Daniel, todos entendemos que estás dolido, pero no puedes tratar a mi hija como una delincuente. Daniel no respondió enseguida. Bebió agua. Miró la mesa. Luego me miró a mí. ¿Les contaste lo del Hilton? Sentí que todos se quedaban quietos. Les conté que estás exagerando. ¿Les contaste que pagaste una habitación con mi tarjeta? Mi hermana frunció el ceño. Daniel, eso no prueba nada. Él asintió. Tienes razón. Una sola cosa no prueba todo. Entonces sacó copias. No originales, copias. Las dejó sobre la mesa, una por una. Pagos, fechas, mensajes impresos que yo misma había enviado desde mi correo familiar a Iván con reservas y confirmaciones, porque a veces usaba el portátil de casa y no cerraba sesión. No eran mensajes íntimos explícitos. Eran suficientes. Reserva confirmada. Esta vez pago yo. No uses tu nombre. Daniel cree que estoy con Laura. Cada frase era una piedra cayendo en el agua. Mi madre palideció. Laura dejó de mirarme. Esto es humillante, susurré. Daniel me miró con una tristeza que me hizo sentir pequeña. No. Humillante fue sentarme en mi casa mientras tu familia me llamaba controlador, sabiendo que tú usabas mi confianza para financiar una mentira. Pero el verdadero giro llegó con Iván. Yo creía que Daniel solo quería probar la infidelidad. No sabía que había descubierto que Iván no era solo mi amante. Iván había aprovechado mi acceso a contactos de la agencia para acercarse a 2 clientes. Yo le había pasado información pensando que lo ayudaba a crecer. Nombres, tarifas, horarios de presentación, detalles internos que no debí compartir. No eran secretos de Estado, pero sí información profesional. Y cuando uno de esos clientes dejó nuestra agencia para contratar a Iván como consultor externo, mi jefa empezó a sospechar. Daniel no me denunció públicamente. No necesitó hacerlo. Bastó con que, durante el proceso de separación, su abogado solicitara justificar ciertos pagos y transferencias relacionados con Iván. Ese movimiento hizo que mi propia abogada me pidiera explicaciones. Luego mi empresa revisó mis correos laborales. Y ahí se abrió otra grieta. La misma semana, Iván desapareció. Dejó de contestarme. Luego me bloqueó. Después supe por una amiga en común que tenía novia. No una aventura pasajera. Una novia formal, una mujer con la que vivía desde hacía 2 años. El apartamento que yo ayudaba a pagar no era una oficina. Era el lugar donde él recibía clientes, y a veces a mujeres como yo. No fui especial, fui conveniente. Esa fue mi baja más dolorosa. No perder a Daniel, porque en mi arrogancia todavía pensaba que él siempre estaría ahí. No perder a mi familia, porque creía que me defenderían. Lo que me rompió primero fue descubrir que el hombre por el que había puesto mi vida en riesgo ni siquiera me consideraba una elección. Yo era una tarjeta guardada en su teléfono, una puerta abierta, una mujer casada que no podía exigir demasiado. Cuando intenté volver a hablar con Daniel, ya era tarde. Lo encontré una noche en el estudio, guardando documentos en una caja. La casa se veía distinta. No porque los muebles hubieran cambiado, sino porque él ya no parecía pertenecer a mi mentira. «Necesito hablar contigo», dije. «Habla». Iván me engañó también. Daniel levantó la mirada.
No hubo satisfacción en su cara. Eso me desarmó. No me alegra. Yo pensé que... No termines esa frase. Me callé. Pensaste que lo que hacías tenía sentido porque él te hacía sentir viva, dijo. Y ahora que él se fue, quieres que yo entienda tu dolor. Pero yo estaba aquí cuando tú decidiste no entender el mío. Lloré de verdad esa vez. Sin estrategia. Sin teatro. Me senté frente a él y le dije que había cometido el peor error de mi vida. Que estaba confundida. Que había destruido algo que no sabía valorar. Daniel escuchó. Luego cerró la caja. Yo también cometí un error, dijo. ¿Cuál? Creer que amar a alguien significaba esperar indefinidamente a que dejara de despreciarte. No supe qué responder. La separación avanzó de manera limpia, y eso la hizo más dura. Daniel no buscó arruinarme. Buscó precisión. La casa, comprada en gran parte con una herencia de su padre y registrada con documentos claros, quedó fuera de la disputa principal. Los ahorros de los niños se protegieron. Los gastos que yo había hecho con fondos comunes se incluyeron en el acuerdo económico. Mi abogada intentó suavizarlo, pero los papeles eran demasiado claros. Mi empresa me dejó en suspensión mientras revisaban el caso de los clientes. No perdí todo de inmediato, pero perdí la confianza. Y en mi trabajo, como en un matrimonio, la confianza no se reconstruye con una disculpa. La escena final no ocurrió en un tribunal. Ocurrió en el cumpleaños de nuestro hijo menor. Daniel y yo acordamos celebrarlo juntos, en un parque pequeño, con familia de ambos lados. Yo temía ese día porque ya todos sabían demasiado. Mi madre había dejado de atacar a Daniel. Mi hermana me hablaba con cuidado, como si yo fuera una herida abierta. Los niños, gracias a Dios, no sabían los detalles, solo que papá y mamá estaban viviendo separados y tratando de hacerlo bien. Después de cantar cumpleaños, mi tío se acercó a Daniel y le dijo algo que no alcancé a oír. Daniel negó con la cabeza. Mi madre, que estaba cerca, intervino. Daniel, de verdad, todos lamentamos cómo se dieron las cosas. Él miró a mi madre con respeto. Yo también. Pero no hacía falta llegar tan lejos, añadió ella. Daniel se quedó quieto. Yo sentí que el aire cambiaba. ¿Tan lejos?, preguntó él. ¿Te refieres a proteger la casa de mis hijos? ¿A cerrar una tarjeta que se usaba para hoteles? ¿A pedir que se devolviera dinero familiar? ¿O a dejar de fingir que tu hija fue la víctima porque la descubrieron? Nadie habló. Yo sentí vergüenza, pero esta vez no tuve rabia contra él. Tuve rabia contra mí. Porque durante meses había obligado a ese hombre a tragarse humillaciones que no merecía, y cuando por fin puso límites, todos lo llamamos cruel. Esa tarde, cuando los invitados se fueron, me acerqué a Daniel junto a los columpios. Los niños jugaban a unos metros. El sol estaba bajando, y por primera vez en mucho tiempo no quise convencerlo de nada. No voy a pedirte que vuelvas, dije. Él me miró. Bien. Solo quiero decirte que lo siento, sin excusas. Daniel respiró despacio. Gracias. Esa palabra me dolió más que un insulto, porque no abría ninguna puerta, solo cerraba una herida con educación. ¿Algún día vas a poder perdonarme?, pregunté. Él miró hacia los niños. No lo sé, pero ya no necesito odiarte para seguir adelante. Eso fue lo último que me regaló. Una salida sin espectáculo. Una forma de entender que su venganza no fue destruirme, sino dejar de salvarme. Meses después, me mudé a un apartamento pequeño cerca del colegio. Vendí joyas que Daniel me había regalado y usé ese dinero para cubrir parte de lo que debía devolver. Mi madre dejó de justificarme cuando vio los papeles completos. Laura me pidió perdón por haber alimentado mi versión sin escucharla de él. Iván intentó escribirme una vez desde otro número. No respondí. Ya no porque fuera fuerte,
sino porque por fin entendía el precio de abrir ciertas puertas. Daniel siguió con su vida. No publicó nada. No me expuso en redes. No convirtió nuestra historia en un espectáculo. Eso lo hizo más digno y, de alguna manera, más devastador. Porque cuando una persona se venga con gritos, puedes decir que perdió el control. Pero cuando se venga con verdad, documentos y silencio, lo único que queda al descubierto eres tú. A veces paso frente a un hotel y siento un golpe en el estómago. No por Iván, no por la habitación, por esa notificación, por esos 187 euros, con 40 céntimos que no compraron una tarde de pasión, sino el final de una vida entera construida sobre la confianza de un hombre que yo creí seguro, aburrido y eterno. Mi esposo descubrió que tenía un amante, porque yo pagué el Hilton con su tarjeta. Pero lo que realmente descubrió no fue mi infidelidad. Descubrió que yo estaba dispuesta a usar su esfuerzo, su dinero y su amor para sostener una mentira. Y cuando él lo entendió, no necesitó levantar la voz. Solo necesitó cerrar la cuenta, abrir los ojos y dejarme vivir con la factura completa de lo que yo misma había comprado.